Y el primer día fue algo sobrenatural que Dios hizo. Fueron 3 días. Y en la segunda noche, que era el 17 de noviembre, ya por la mañana, ya eran como las 6:30 de la mañana. Recuerdo que en esa noche no podía dormir, me levanté en la madrugada y salí al baño y no podía dormir, no sabía por qué. Eran como a las 4 de la mañana y como a las 6:30 yo tengo un sueño. Fue como, no fue un sueño, fue como una revelación. Y yo me encontraba en este lugar, pero al momento dejé de ver las paredes y solo escuchaba la voz del hermano Ángel que cantaba y tocaba el teclado. Y recuerdo que dejé de ver todo lo que había alrededor, las paredes, y veía el pueblo y escuchaba que la voz de él subía. Pero cuando la voz de él subía hacia arriba, se empezaba a abrir el cielo. Y entonces él cantaba esa alabanza de adoración que dice: yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Pero todos estaban como distraídos. Y recuerdo que de un momento a otro sentí un quebranto en mi espíritu. Y yo empecé a temblar, hermanos, y a danzar. Yo danzo de gozo, pero muy pocas veces yo danzo temblando. Y empecé a temblar y yo empecé a danzar. Y yo podía ver en mi espíritu que muchos decían: ¿ahora qué le está pasando al hermano? Todo está normal. Como que todo el mundo estaba apagado y yo solamente estaba sintiendo ese quebranto. Y recuerdo que esa voz subía: yo entro, pero se hacía como un eco, al lugar más santo. Y yo sentía ese toque de Dios. Y de pronto, cuando el cielo se abrió, bajó como un relámpago. Yo no sé si usted ha visto aquí en la ciudad cómo a veces se hacen relámpagos en el cielo y como cuando va a caer un rayo y se forma así. Y bajó como un relámpago. Y cuando bajó ese relámpago del cielo a la tierra y se hacía así, salía una voz tronante de ese relámpago. Y yo sentía en mi espíritu que era el Dios de Israel. Yo lo veía a él como un trueno, como un relámpago que bajaba del cielo a la tierra. Y el cielo estaba abierto. Y en ese momento escuché una voz que salió de ese relámpago como trueno. Y recordé la palabra que dice en las escrituras: truena el Dios de gloria, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Truena Jehová de los ejércitos. Y recordaba la palabra: truena el Dios de gloria. Y era un relámpago y una voz tronante que salió de ahí. Yo giraba danzando. Y recuerdo que él me dijo esto. Y yo lo anoté porque no le quiero poner. Dile al que tenga que arrepentirse que lo haga ya. Hermano, su voz no era cualquier voz, era una voz tronante. Dile al que tenga que arrepentirse que lo haga ya. Hermano, vive el Señor, que esa voz era tronante. Vive Jehová. Y yo temblaba, hermano, como ahorita estoy temblando, aunque usted no lo ve, pero yo estoy temblando. No me dijo más, solo me dijo esto, pero lo repitió varias veces y su voz quedaba como un eco, era un trueno que decía: dile al que tenga que arrepentirse que lo haga ya. Aleluya. Y en mi espíritu decía: los hermanos no se están dando cuenta de lo que estoy mirando.
Porque estábamos todos, pero nadie se daba cuenta que el Dios de las muchas aguas estaba en medio de nosotros. Todos estaban en su mundo, todos estaban distraídos, mientras Él me decía: dile al que tenga que arrepentirse, que lo haga ya. Aleluya. Y era el Señor Dios de Israel. Y hoy te digo estas palabras, hermano, con temor aquí en este altar. Lo que Dios dijo: dile al que tenga que arrepentirse, que lo haga ya. Y cuando dijo eso, hermano, todo cambió. Y yo empecé a ver cómo el mar rugía, el mar sonaba. Jehová sobre las muchas aguas, truena el Dios de gloria. Y empezaban a sonar las aguas. Y recuerdo que en ese momento ya no me encontraba aquí, sino me encontraba en una iglesia que no era esta. Y yo me encontraba ahí, y de pronto llegaron hermanos que conocía de aquí y de otras iglesias y decían: hermano, usted está escuchando el rugido del mar. Usted está escuchando cómo el mar está sonando tan fuerte. Parece que el mar se quiere salir. Y él me dijo, uno de ellos que se acercó me dijo: hermano, ¿qué vamos a hacer? Y empezaba a correr un viento, como cuando viene un huracán, y el cielo se empezó a poner gris. Y yo recuerdo que le dije: hermano, me ha hablado el Señor y dice que llegó la hora. Vayamos a esa iglesia que está allá y vamos a escondernos ahí, porque Dios va a guardar a lo mejor esa casa de oración, porque es un templo. Y nos fuimos. Y yo veía a una mujer que yo le decía: hermana, ya llegó la hora, vayamos a ese templo, vamos a escondernos ahí. Y ella decía: mis papeles, mi maleta, no tengo las cosas guardadas, voy a ir por ello. Y yo le decía: no. Ahí Dios me hacía entender que hay mucha gente distraída. Hay mucha gente que dice: mis cosas, el mundo, esto, el otro, y está desapercibido a lo que viene. Vive Jehová que Él me lo volvió a recordar, hermano. Tal vez uno lo olvida. Y recuerdo que cuando todos estábamos ahí, se empezó a escuchar el rugido del mar, el sonido del mar, como venía destruyendo todo. Y cuando venía destruyendo árboles, venía destruyendo edificios, y nosotros estábamos así agachados, el templo se destruyó en pedazos. Donde estábamos, el templo cayó en pedazos. Y cuando yo miré el mar que venía sobre mí, yo dije: Dios mío, llegó la hora. Pero no pensé que yo moriría. Y cuando miré que el agua venía sobre mí, aparecieron como unas avalanchas. Y de pronto yo miro, y sabe, hermano, automáticamente habían como barcas, esas barcas pequeñas de madera. Y yo iba arriba con otro grupo, y miro hacia acá, iban otros grupos, iban hacia acá, iban otros grupos. Y había gente que no tenía esa cobertura abajo. Y yo decía: Dios mío, ¿a qué horas apareció todo esto? Mira, el templo quedó destruido, pero aún así nos has guardado. Y ¿sabes lo que me hizo entender el Señor? Que muchos están confiando. Y Dios va a guardar a su pueblo si se confía individualmente. Esto ya no va a depender de un templo, porque muchas veces decimos: ahí voy a ser guardado. Esto va a depender de tu búsqueda. ¿Sabe, hermano? Cuando íbamos en esa avalancha, empecé a mirar hacia los lados y vi niños flotando en aquellas aguas. Ancianos que flotaban, que su cuerpo parecía que iba a explotar. Y mientras esa corriente de agua nos llevaba a gran velocidad, a lo lejos,
yo miré ya tierra firme, el agua empezó a disminuir. Y cuando yo empiezo a mirar ya hacia el fondo una tierra firme, empiezo a mirar en ese momento que salía un arco iris, salía el sol y al mismo tiempo el arco iris. Y el Señor me decía: mi pacto, mi pacto. Y empezamos a cantar una alabanza que usted conoce. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Y yo con los que íbamos ahí empezamos a cantar y decíamos: el Señor no se olvidó de nosotros, Él nos salvó, Él nos guardó, Él se acordó de nosotros, aleluya. Él tu alebasoa que daré brastimale. Malí, alí, talí. No te olvides de que estamos en una balanza. Hay que volver a ser sensibles al Señor. Ponte de pie.